Estamos aquí ya iniciando con pie derecho, con optimismo, dándole gracias a Dios por este día maravilloso. Nunca reniegues, nunca te des por vencido, siempre avanza. Este es tu programa favorito de todas las tardes. Jesucristo bendice nuestra nación. Y ya está con ustedes Verónica Rodríguez, Josué Ortiz y este es su servidor, Truman Carchipuya. Y hoy tenemos dos invitadas. Preséntense, niñas. ¿Cuál es su nombre, señorita? A ver, aquí tenemos una asiática. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Scarlett Selena Ortiz Díaz y tengo 18 años. ¿Usted es la familia de Ruquito, no? No, soy de la familia Ortiz. ¿Usted, señorita? ¿Cómo se llama la señorita de la voz tiernita? Yo me llamo Ruc Andrea Rodríguez Rodríguez, tengo 13 años. 13 años. Muy bien, estamos aquí felices, contentos, con mucho optimismo, dándole gracias a Dios primeramente porque nos permite llegar a ustedes. Josué Ortiz. Muy buenas tardes, mi querido Ecuador. Pues estamos contentos y felices de estar nuevamente con ustedes en este su programa Jesucristo bendice nuestra nación. Y para mí es un deleite estar con usted, mi hermano Truman, Muchísimas y ustedes, chicas invitadas de esta preciosa tarde en la cual vamos a desarrollar la palabra de nuestro Dios. Verónica, saluda al Ecuador que le está escuchando. Público querido, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer para mí estar una vez más con ustedes en este su programa, Jesucristo bendice nuestra nación. Y claro que sí, estamos cargadísimos, pero no de piojos ni nada. Estamos llenos de sorpresas para llevar hacia ustedes, llegar hacia ustedes bendiciones. Creemos que Dios tiene bendición cada día porque Dios no repite la bendición. Su misericordia y sus bendiciones son nuevas cada mañana. Así es. Ya que Guayaquil y Ecuador nos escucha, porque estas redes es para todo el mundo, y no solamente Ecuador y Guayaquil, todo el mundo nos escucha. El tema que hoy vamos a tratar es un tema que muchos de nosotros los estamos viviendo. Muchos por ahí son desobedientes, tenemos esa actitud rebelde, somos un poco intrépidos, se puede decir la palabra así. Verónica, acerca de qué personaje habla. Siempre cuando uno... Hay canciones que han hecho hasta este personaje. ¿Cómo se llama el personaje? El tema. ¿Sobre quién vamos a hablar? ¿Será sobre San Judas, San Juan? ¿Quién será? Es un hombre de Dios, sí, pero que era muy caprichoso y enojón, muy enojón. Oh, enojón. Sí, muy enojón como algunas personas. ¿Usted es enojona? Para nada, para nada, para Por acá la nada. señorita. ¿Usted es enojona, señorita? Nada, nada. ¿Y usted por acá? Sí. Un poquito. Josué, ¿usted no? Yo la verdad soy sincero y siempre lo he reconocido que ese es algo que estamos trabajando ahí, que Dios nos va a ayudar a moldear ese carácter malo o enojón que tenemos. Así es. Bueno, todos tenemos un lado flaco y este hombre era una persona muy enojona. Bueno, Así es. Yo creo que ya muchos ya han de saber quién es. así es. Pero no lo digamos ahorita. Vamos a entrar ahorita en música. ¿A usted le gusta alabar a Dios? Por supuesto. ¿A usted, Josué? Claro que sí, pues es lo mejor que nosotros podemos hacer. Yo creo que alabar a Dios cuando las cosas salen bien es lo mejor. Yo creo que todos los cánticos salen es cuando uno está feliz. Y en los momentos de lucha también uno saca esa fuerza donde no lo hay, pero es porque Dios nos da la fuerza, ¿verdad que sí? Así. Por supuesto, por supuesto. Así que vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a cantar a nuestro Señor con un hermoso tema en los montes, en los valles, a cargo de nuestra hermana Débora. En los montes, en los valles, estamos haciendo la alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, estamos a quererla para siempre. Oh, 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 oh. Subamos a adorar en el monte de Sión.
gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, estamos cantando alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, estamos a cadena para siempre. Así es. Le damos gracias a Dios primeramente porque sinceramente es un deleite estar en su presencia alabando su nombre. Gracias Deborita, la chica que siempre nos acompaña, nuestra hermana y amiga, siempre nos acompaña en estos momentos de alabanza a Dios. Verónica, vamos a entrar ya a al tema ya de esta tarde. La gente nos escucha, Guayaquil te escucha, Ecuador te escucha. ¿Acerca de quién vamos a hablar? El personaje del cual vamos a hablar en esta tarde es el profeta Jonás. Jonás. Hasta canciones ahí, ¿recuerdan esa canción que dice? Jonás no le hizo caso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa canción, niños? Obvio. Claro que sí. Canción típica de la escuela dominical. Así es. Bueno, ¿quién era Jonás? ¿De dónde era? ¿Cuál era la misión? Porque dice que era un hombre rebelde, ¿verdad? ¿Cuál era la misión de Jonás? Bueno, este profeta es más conocido como el profeta rebelde, pero Dios le encargó una misión. Pero Así para poder ver este tema, vamos a leer la palabra de Dios. Antes y lo de vamos a entrar, hacer. Por ejemplo, cuando uno es pequeño, ¿verdad? Chiquito, que sé yo, 8 años, cuando tu mamá la tiene que dar a 10 cuadras, y justo, yo recuerdo en mis tiempos antiguos, estaba Giván, ¿usted se acuerda? Massinger. Sí, sí me acuerdo. Y justo en el programa de los supercampeones, Massinger o Giván, mi mamá le daba ganas de mandar a comprar cebolla lejísimo a 10 cuadras. Y ya mientras iba y ya regresaba, ya se acababa el programa. Entonces ahí uno tiene actitud rebelde, ¿verdad que sí? Sí. ¿Usted alguna vez se ha portado rebelde de chiquito? Sí, es verdad. Bastante. Sí me porté. Sí, También, algunas ¿no? veces, en ¿No le algunas gu- ocasiones. No le gustaba lavar. A nadie le gusta. ¿O soy usted también un poco rebelde? Toda casi mi niñez. Cuando la mamá lo mandaba a bañar, no quería bañarse. No, pero eso no. ¿Qué sería ya demasiado? Ya es. Scarlett, ¿usted también ha sido rebelde? No, yo sí, de verdad, sí he sido rebelde. Bastante. Muchos lo saben, sí. Bastante. Eso quiere decir que Nos nos identificamos, parecemos, nos estamos sí, identificando. con el profeta Jonás. Bueno, sigamos. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el libro del profeta Jonás, capítulo 1. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 3. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Mi pregunta es, la mente del ser humano, escapar de Dios, ¿no? Una mente totalmente equivocada cuando no conocemos bien al Señor. Por ejemplo, la niña se ve que ha sido, ella es su hija, ¿verdad? Así es. Se ve que ella de chiquita le gustaba tapar el sol con un de usted así, de que ponía el sol así. No. Vemos primeramente, Jonás tenía un oficio y este oficio era ser profeta, profeta de Dios. El profeta es una persona que tiene como tarea dar mensaje de Dios, es decir, recibe él palabra de Dios, mensaje de Dios y él tiene que llevar ese mensaje a una persona específica o a una ciudad o a un pueblo o a una nación a donde Dios le envíe. Entonces, esa era la misión de Jonás, llevar el mensaje que Dios le estaba dando
para la ciudad de Nínive. Pero Jonás tomó la decisión de no ir a donde Dios le había enviado, de no anunciar el mensaje que el Señor le había enviado. Pero esto tiene una razón, ¿verdad? No fue porque a Jonás simplemente no le dio la gana, porque simplemente él no quería obedecer. Había una razón detrás de la decisión ¿Y cuál era de esa Jonás. razón, mi hermana Verónica? Pues la razón por la cual Jonás no quería ir a predicar, no quería ir a anunciar el mensaje que Dios le había dicho, es porque esta ciudad era de gente muy, pero muy mala. Esta gente era tan mala que había hecho en muchas ocasiones maldad a Israel, como por ejemplo abrir la barriga de las mujeres embarazadas, sacar el feto, sacar el bebé y estrellarlo contra la roca. Es decir, O sea que la gente de esos tiempos era mucho más mala que la de ahorita. bueno, no puedo decir que era más mala porque la Claro, maldad, que en ese tiempo no había pistola, pero la maldad era la misma. la maldad, ¿verdad?, del hombre, ¿Hasta dónde? porque No el hay- no diablo tiene límite. es el mismo diablo. Claro, el De ese diablo es el tiempo y de mismo, ahora. El mismo. Y la palabra de Dios también dice que la maldad cada vez se va multiplicando. Así es, como por ejemplo ahora vemos muchos países donde se practica la maldad ya de frente, al aire libre, sin esconderse, ¿verdad que sí? Sí, la palabra de Dios No mismo tiene lo dice en los pudor la últimos gente en tiempos. hacer maldad, y yo creo que eso se ve como en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar. Amén, amén. Entonces, vemos la razón que tenía Jonás. Nosotros como seres humanos podemos decir, bueno, tenía razón Jonás de tomar esa decisión, porque ¿quién va a querer que se salve gente que le había hecho tanto daño al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? Podemos, quizás nosotros también lo hemos hecho muchas veces como Jonás, también nosotros hemos dicho, pero esa persona no se merece que Dios tenga misericordia de ella, esa persona merece morir por lo que hizo, porque es muy mala. Entonces nosotros también juzgamos muchas veces de la misma manera que Jonás. Por ejemplo, mi hermana Escarla, ¿usted se cree merecedora del amor de Dios y de la gracia de Dios? No, nadie es merecedor del amor de Dios. Claro, ahorita porque estamos ya conocemos la verdad, pero en nuestro tiempo sí pensábamos nosotros que éramos justos. Claro, pensábamos que nosotros éramos Pensábamos buenos. que hacer maldad solamente era matar, robar, qué sé yo, quemar una casa porque nos daba la gana, Emborracharse. engañar, emborracharnos, hacer fumar. Pero yo creo que ese es el tipo de maldad que el ser humano se pinta, o sea, pecados, como le hemos dicho, que nosotros categorizamos. Pero desde el momento que fuimos nosotros engendrados en pecado, ¿verdad? Amén. En pecado, dice David, me concibió mi madre. así Eso es. quiere decir que todo el mundo necesita de Dios. Todo. Ahora ya no es que los niños ya son inocentes. Ahora desde pequeños se practica la maldad. Por ejemplo, aquí en Guayaquil, en el Ecuador, vemos muchos niños que están sumergidos en violencia. Desde pequeños ya matan. Hay sicarios de 8 años, de 9 años. ¿Qué piensa usted acerca de esa maldad? Es terrible ver que un niño ya esté lleno de tanta maldad, pero la palabra de Dios nos enseña que esto solamente es principio de dolor, es todo lo que nosotros estamos viendo, cómo la maldad se ha multiplicado, cómo la gente solamente piensa en hacer lo malo, cómo los niños de pequeñitos ya están haciendo lo malo. Eso es consecuencia del pecado. Por ejemplo, démele ahí el boom a la chica. A ver, mijita. ¿Cuántos añitos tienes? 13. Muy bien. Sigamos. A ver, mijita, tú eres pequeña, pero tú ya tienes razón. Tú te das cuenta cómo es. Tú vives en La Flor, ¿verdad? Aquí en La Flor de Bastión. Sí. Aquí la maldad muchas veces, yo nunca había visto, sinceramente, gente con rifle, con fusil así al aire libre, como que llevaran, qué sé, una libra de arroz o un caramelo. ¿No? Aquí la gente no tiene vergüenza. Entonces, ¿cómo tú ves, siendo pequeña, el tipo de maldad de las personas? A veces uno dice, no, el pequeño uno no se da cuenta. Tú te das cuenta bien, ¿no? ¿Tú crees que esa gente merece el perdón de Dios? ¿Tú crees que esa gente mala merece una segunda oportunidad? A ver, ¿tú cómo la ves? O te la pongo difícil, o sea, mira así. ¿Tú crees que esa gente necesita de Dios?
Claro que necesita de Dios. Sí necesita. Sí. ¿Tú perdonarías a alguien que te haga una maldad a ti? Como que lo dudaste. A ver, por acá, Carlita. Yo humanamente no. Espérate, no sabes lo que te voy a No, preguntar. pero o sea, de la A ver, pregunta de que ya, le está haciendo a aquí ella, va, no. aquí te voy a preguntar. Verás, tú como chica ya jovencita, ¿cuántos años tienes tú? 18. 18 años, bonita edad. ¿Tú perdonarías a alguien que mate a tu papá y a tu mamá? No. No, ¿verdad? Ella reacciona como humana. Entonces, no podemos hacernos nosotros que santas palomas, que santos, decir, no, yo sí lo perdono. Yo creo que muchos actuamos de esa manera. Y uno de ellos fue Jonás. No era porque Jonás tenía el diablo metido, que actuaba así, sino que muchos de nosotros nos dejamos llevar de la ira, del enojo. Muchos somos rebeldes. Y muchos no solamente, quizás Jonás lo hizo porque realmente esa gente era mala. Esa gente era rebelde, en una ciudad, Nínive era una ciudad que se puede decir era en esos tiempos como la Europa moderna de estos tiempos, donde había la tecnología que es un poquito más avanzada. En ese tiempo me imagino, ¿cuál era la tecnología? Los escritos, no era como ahorita, pues más tecnología es la computación, ¿verdad? En esos tiempos la tecnología mayor era el tipo de comunicación que llevaban, las matemáticas, bueno, en fin. Ellos eran una civilización avanzada, pero perversa. Y Dios, antes de destruir algo, Dios siempre, como Dios amoroso que es, porque todo el mundo es la creación. Siempre he dicho yo, así sea el hombre más sanguinario, más pecador, más matón, es una creación de Dios. Amén. Y Dios tiene misericordia de la creación. Por eso todos, para que el día que vayan a la presencia de Dios no tengan esa excusa, no, nadie me dijo nada. Pero como dice la Escritura, ¿cómo irán el mensaje si no hay quien se los predique? Entonces muchos de nosotros somos rebeldes como Jonás. Jonás fue porque eran malos, pero muchos de nosotros actuamos porque nos da pereza, nos da vergüenza. Discúlpenme lo que le diga, siendo el pueblo de Dios nos da vergüenza glorificar a Dios. Quizás ustedes en el colegio, niñas, deben de dar a conocer el mensaje de Jesús. Si tú estás en el colegio, vas a entrar ya en este periodo lectivo que se viene. ¿Ya cuándo empieza la clase, hermano Josué? El 5 de mayo. El 5 de mayo. Tienen una misión ustedes de ser excelentes estudiantes. Y tienen otra misión que debe ser importantísima. Llegar a sus amigos con el mensaje de Jesucristo. Evangelizar. Como sus amigos, como Pepito, Juan, Pedro, Marcela, Mariuxi, Alexandra, Joana, pueden escuchar el mensaje de Dios. Si ustedes no lo anuncian, ustedes son los siervos de Dios indicados a llevarle la palabra. No miren que sean de banda, que sean de familia. No, Dios puede alcanzar al más vil pecador porque sus misericordias son eternas. Verónica. Por supuesto, las misericordias de Dios son tan grandes que vemos en esta historia cómo Dios tenía el propósito de salvar a toda esta ciudad que tenía muchos habitantes y lo único que Dios quería es salvarlos. Dios también sabía que era una ciudad muy mala, de gente mala. Dios lo sabía porque Dios lo conoce todo, pero Dios tenía el propósito de salvar y usó, ¿verdad?, como instrumento a Jonás. Él decidió que así fuera, que el instrumento para salvar fuese Jonás quien llevase el mensaje de juicio, porque era un mensaje de juicio que llevaba Jonás a Nínive. No era en sí un mensaje de salvación, sino de juicio. Dios enviaba mensajes de juicio para ver si esta ciudad, si esta gente se arrepentía al escuchar el juicio que Dios había decretado contra ellos, y efectivamente así sucedió, ellos se arrepintieron. Oiga, dice la palabra del Señor que desde el más pequeño hasta los animales, ¿verdad? Sí, Dios tenía misericordia no solamente de la gente. Dios le dijo a Jonás, si tú te preocupaste, si tú no hiciste nada para que esta calabacera porque parece que él creciera, era pelucón, ¿no? O sea, no tenía pelo. cabello. Claro. Así más o menos como nosotros. O quizás era más calvo, ¿no? Imagínense un sol de más que este. Por ejemplo, usted no ve en Ciudad, estamos en un sol tremendo, pero imagínense un sol de 42, 43 grados y sin un pedacito de techo, uno se vuelve loco. Y dice que él se enojó muchísimo porque la calabacera que creció se marchitó con el sol, ¿no? Y ya no tenía nada que le Que era cubriera. simplemente una calabacera. Y que ni él la sembró, sino que nació porque Dios lo quiso. Ahora imagínense que en Nínive habían niños, mujeres,
hombres, Animales también. animales. Imagínense Dios, por eso yo digo, a veces uno actúa como humano, pero imagínense que Dios tiene el control de toda la creación y Dios tiene misericordia. Y a veces uno se da un yello cuando ve a un hombre malísimo y de repente lo ves predicando la palabra de Dios. Uno de esos ejemplos, discúlpeme, que nos salgamos en el Nuevo Testamento es de Pablo de Tarso. Así es, Un Saulo. hombre que un día antes andaba persiguiendo a la iglesia, el otro día de repente predicando el Evangelio de Dios. Josué. Pues me intrigó mucho lo que dijo antes nuestra hermana Verónica, de que la voluntad de Dios era que el pueblo sea salvo. Pero ¿por qué Jonás no pudo entender la voluntad de Dios? Antes estábamos conversando con nuestra hermana y nos dimos cuenta por la razón que Jonás no pudo entender era por su ira, era por el enojo. Como siempre lo comentamos y lo decimos, lo que dice la palabra del Señor, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, Jonás, como estaba irado, él no podía entender lo que realmente Dios quería para el pueblo de Nínive. Entonces, por eso tomó esa mala decisión de tratar de huir de Dios, que eso es imposible. Para no cumplir con su misión. Que Porque era su deber. era Porque su deber como profeta. También debemos recalcar que cuando Dios nos alcanza, Dios nos salva, ya nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros mismos, sino a Dios, y somos llamados para hacer la voluntad de Dios en lo que el Señor nos ha dado, en lo que el Señor nos ha llamado a nosotros. En el caso de Jonás, que era profeta, él tenía la obligación de llevar el mensaje de Dios a Nínive. Así es. Pero la Biblia nos narra que él no fue a la primera, decidió Exacto. huir. Tú, Scarlett, dale ahí un micrófono, si tienes, bueno. Tú podrías huir de Dios, qué sé yo, me voy a huir de Dios, porque acá Dios no me ve. Me ¿Tú voy crees a que tú Europa. puedes, digamos que tú puedes hacer algo o puedes escapar de Dios si te metes en el cuarto? No, porque donde sea que yo esté, Él me está viendo. Y Él te está viendo porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. Usted, niña Ruski, por favor, me lea. ¿Tú crees que tú puedes escapar de Dios? No, por supuesto que no. Pero digamos que te vayas a Manaví, así. Ahí. ¿Usted es manavita? No. 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 Tiene pinta, se parece a una amiga que conocí en Manaví. Bueno. Usted puede esconderse, qué sé yo, en un establo. No. No. ¿Ahí está Dios o no? Ahí está Dios, no nos podemos esconder. Es más, se quiso esconder y después que se metió en el barco, ¿cuánto no por la rebeldía no nos ha pasado que Dios nos reprende, Dios nos disciplina? ¿Usted Se alguna vez? estrellan, dice. Mi hermano, antes que todo, yo lo veo a Josué, lo veo con un look, pero tremendo. Usted parece un puertorriqueño, sinceramente. Bueno, que eso no se Gracias, equivoca porque a producción, veces, tiene que decir. a Gracias, veces, producción. Gracias a la producción, en eso no se equivoca me porque a cambió veces un puertorriqueño. a veces se me sale el ese puertorriqueño, a veces que se me comen las letras. Por ejemplo, aquí la que puedo decir que habla con la L de mi amiga, que es de Japón. El chinito, el lico. Bueno, sigamos. Entonces dice la Biblia que tenía preparado, ¿qué era? ¿Una ballena? No dice la gente, ¿será una ballena? Un gran pez, dice la palabra Bueno, de las Dios. caricaturas nos dicen que fue una ballena, otros dicen que fue un chame gigante, pero la palabra de Dios no delata el tipo de pez. Solo dice que era un pez grande. Así es. Para un que gran entre un pez. ser humano de un bocado tiene que haber sido un pez de eso, me imagino de eso, ya de Dios mismo. Imagínense entrar en esas entrañas y ahí te encuentras adentro, me imagino, con esos cangrejos, imagínense, con esas jaivas, con esas conchas. Y el ácido del pez adentro es fuerte. Sí. Se diluye, pero tremendo, pero ahí estaba Dios. Porque Dios conoce todas las cosas. Amén, amén. Así que si tú recibiste algo de Dios y no lo estás cumpliendo, atenta a las consecuencias, ¿verdad que sí? Así es, porque no podemos escapar de la voluntad de Dios y del propósito de Dios para nuestras vidas. Tenemos que cumplir, porque una vez que hemos recibido el llamado, si no lo cumplimos, entonces ahí sí vamos a ver nosotros las consecuencias. O sea, tenemos que hacerlo porque tenemos que No hacerlo. es que te va a comer un pez, pero te puede pasar algo tremendo, ¿verdad que sí? Claro Puede que ser sí. un accidente, ¿verdad? ¿A cuánto nos ha pasado así a veces que por no hacer caso a la voz de Dios nos sucede algo? Y después estamos ahí, Señor, te prometo que ahorita sí. Entonces, para evitar esos problemas, porque con Dios es cosa seria, hay que obedecer a la primera voz. Y dice que Jonás dentro del pez ya comenzó a clamar, ¿verdad que sí?
Claro, cuando ya vio la cosa seria, ¿Qué comenzó? entonces Imagínenselo. empezó a clamar a Dios, a invocar el nombre de Dios para que Dios le salve. Oiga, imagínense, un pez no está, a un pez de esa magnitud está en las profundidades, ¿verdad que sí, del mar? Claro que sí, sí. Jonás mismo en su oración habla y dice que la tierra se cerró sobre él, que las aguas simplemente lo envolvieron, que se inundó todo sobre él. Entonces, él ya vio, él dijo aquí sí, la cosa es Pero seria. imagínense, como dijo Scarlett y Ruth, Dios estaba ahí en la profundidad del mar, ¿no? Por supuesto, Ahí Dios por tiene eso control dice, de todo. el que invocar el nombre del Señor, cuánta verdad, ¿no? Será salvo. Será salvo. Aún en las profundidades dice que Dios, me imagino que le mandó un dolor de estómago. ¿Usted alguna vez ha tenido un dolor de estómago que le hace vomitar? Claro. Usted, niña Ruth, también. Imagínense dentro del pez un dolor de estómago, qué sé yo. El pez lo vomitó a la orilla. Porque así era la voluntad de Dios, pues Dios se lo ordenó, dice la palabra de Dios, al pez, le ordenó que vomitara a Jonás. Y algo muy importante que resalta la palabra de Dios en esta historia es cómo Dios preparó todo, porque dice la palabra de Dios que Dios preparó un gran pez que tragara a Jonás. Oiga, hermana Verónica, muchas veces yo me he hecho esta pregunta y la respuesta. Yo creo que todo lo que dice la Biblia son historias que Dios ya ha tenido desde antes de la fundación del mundo que va a pasar para enseñarnos a nosotros. Amén. Imagínense que no hubiera habido la historia de Jonás. ¿Cómo fuéramos muchos? No supiéramos las consecuencias que tiene un acto de rebeldía. Amén. No Pero sabríamos. tienen que pasar esto. O sea, nosotros aprendemos de las desgracias de otros. Miren cómo es la vida. Pero Así es. Jonás en tiempo récord predicó, recorrió la ciudad, ¿no? Sí, predicó en 3 días, ¿verdad? Y el mensaje era que durante 40 días, en 40 días, perdón, el mensaje duró 40 días. Entonces, el mensaje era que iba a venir juicio contra Nínive si ellos, ¿verdad?, no se arrepentían. O sea, que Dios iba a traer destrucción sobre ellos Así es. a causa de las maldades que ellos habían hecho, porque su maldad había subido delante de la presencia del Señor. Y qué terrible es cuando Dios decreta, ¿verdad, José? Así es. Y también me intriga mucho esto de que, por ejemplo, en todo esto que pasó, salió algo bueno acerca de los tripulantes, que a causa de que vieron el poder de Dios, a causa de la desobediencia de Jonás, ellos se pudieron arrepentir y pudieron adorar, porque ellos dicen que hicieron un sacrificio a Dios y adoraron a Dios. Prometieron servirle. ¿Ve? Eso es algo muy importante, que de todo esto malo que pasó, hubo algo ¿A ti bueno. te ha pasado a veces que a veces, después de un caos, qué sé yo, tu abuelita cayó enferma, de repente todos buscan a Dios? Toda la casa se vuelve a Cristo. Claro, sí, ¿Te ha pasado? han sucedido casos. Por ejemplo, cuando tú estás enfermado, por ejemplo, que tengamos que te caigan unas piedras o algo así, de repente. Por ejemplo, ella estuvo un poquito delicada de salud, ¿verdad que sí? Sí. Y cuando uno está enfermo, uno le promete a Dios muchas cosas, ¿verdad? Yes. Nos hacemos promesas. Promesa, ¿verdad? Uno dice, Señor, te prometo, ayúdame. Dice, yo voy al cielo, dice. Voy al cielo. Imagínese un simple dolor. Ruth, ¿usted alguna vez ha prometido algo así en una dolencia, en alguna enfermedad? Claro, Sí. acuérdense Sí, porque cuando no, también en el hospitalizada. hospital. No estuviste en el hospital, ¿te acuerdas? No, ahí no dice ninguna promesa que yo me acuerdo. No. Solo mandaba, dice, solo mandaba al infierno, dice los doctores. Pero bueno, yo creo que todos nosotros en épocas así difíciles nos acordamos y nos volvemos a Dios. Y Ecuador en el tema de seguridad está pasando por momentos difíciles. Yo creo que es el tiempo de que Ecuador vuelva y busque de Dios, que Guayaquil busque de Cristo, que las ciudades y el mundo entero busque de Dios. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos de violencia, pero yo creo que Dios está presto para escuchar la voz. Como salvó a Nínive, también puede salvarte a ti. Amén. Como salvó a aquel pueblo que era malo, perverso y pecador, también te puede sacar a ti. Si tú estás metido en vicios, en bandas, en narcotráfico, Dios te puede sacar porque Él tiene el poder para hacerlo. Verónica. Amén, por supuesto, porque así como
se arrepintió Nínive desde el rey, dice la palabra del Señor, y todos se arrepintieron porque el rey dio una orden de que todos ayunen, hasta los animales debían ayunar. Así es. Todos, hombres y mujeres, todos debían ayunar y se humillaron en señal de arrepentimiento, se humillaron. Entonces Dios vio lo que ellos hicieron, Dios vio la humillación de ellos, que dejaron de hacer lo malo, porque también eso relata la palabra de Dios. Ellos no solamente ayunaron, sino que ellos decidieron dejar sus malos caminos, decidieron dejar de hacer lo malo, y Dios vio eso, y a Dios le agradó eso, y por eso Dios se arrepintió del juicio que había decretado. No lo hizo, porque vio que ellos se humillaron y que ellos se arrepintieron. Es decir, para Dios es muy importante el arrepentimiento del hombre. Nuestra nación necesita a Jesucristo, nuestra ciudad necesita a Jesucristo, pero lo que Dios quiere ver en ti, lo que Dios quiere ver en esta nación, en esta ciudad y en el mundo entero, es que el hombre se arrepienta, es que la gente se arrepienta, es que la gente realmente quiera dejar de hacer lo malo para buscar a Dios y así recibir la gente, los pueblos, recibir la salvación del Señor, porque Dios está dispuesto a salvar a todas las personas. Así es. Yo creo que es el momento de buscar a Dios. Dice la palabra del Señor: el que me busca, me halla. El que me llama, se le abre. El que pide, recibe. Si tú estás ahí, quizás crees que tú ya no puedes cambiar, yo te doy una palabra de esperanza. No somos psicólogos aquí, ni estamos estudiando nada de psicología, pero sí te decimos a la luz de la palabra de Dios que Dios tiene misericordia y sus misericordias aún no se acaban, porque llegará un tiempo, en los tiempos finales, donde misericordia no habrá, sino que habrá juicio del Señor. Pero mientras esté la puerta abierta y la misericordia de Dios esté presente ahí donde tú estás, yo te quiero dar la esperanza que es el mensaje que llevamos todos los días a través de este programa. Aquí no hablamos de farándula, ni hablamos de lo que sucede en la vida de los famosos, no, aquí hablamos de Cristo. Amén. Aquí el digno de la gloria, de la honra y de la alabanza, el dueño de todo, se llama Jesucristo. Y a Él te lo presentamos como Señor y Salvador. Mi hermana Verónica, yo quiero que en este día usted ore, porque hay mucha gente que nos escucha. Hay mucha gente que escucha una vez, 2 veces, 3 veces el programa, pero muchos son como el mundo entero en esos tiempos que endurecía su corazón. ¿Qué le puede decir a esas personas? Yo quiero que cada uno de ustedes les diga algo a esas personas. Bueno, lo único que podemos decir es que la misericordia de Dios es grande y que Dios, el corazón de Dios, lo que quiere es perdonar a los hombres, salvar a los hombres, pues la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que ni siquiera un hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que podemos decirle. Ese es el corazón de nuestro Dios. Josué. Pues el mensaje es claro. El Señor quiere mostrarte misericordia en esta preciosa tarde. El Señor te está dando la oportunidad para que tú le abras tu corazón. No endurezca tu corazón y abre tu corazón para que el Señor pueda entrar a tu vida y pueda tomar el control, pueda llegar a tu vida la paz, la alegría, el gozo, porque eso es lo que te ofrece el Señor. Te ofrece paz, gozo, alegría, vida eterna, salvación. El Señor quiere que en esta tarde tú le entregues tu vida a Él. Mi hermana es Carlita. Bueno, como ya lo dijeron nuestros hermanos, el mensaje es claro. Lo que Dios quiere es tener misericordia contigo. Lo que tú ves que parece que ya está perdido, no lo está. Porque Dios en esta tarde te está dando un mensaje de esperanza para ti, para tu vida. Mi hermana Ruth, ¿qué le puede decir a esa adolescencia? Hay muchos amigos que han de escucharla. ¿Qué le puede decir a sus amigos, a la gente que le escucha? Que la misericordia de Dios es grande para con cada uno de nosotros y que el Señor quiere que recibamos a Él como nuestro Salvador. ¿Ustedes ven alguna vez el cristianismo como una religión? La verdad no, porque la palabra del Señor nos enseña que el evangelio no es una religión. ¿Qué es la religión? Yo creo que la religión se puede decir, son sectas, son normas que a veces que
hay grupos de personas, establecen normas, pero yo creo que el vivir en Cristo es un estilo de vida. Cuando Dios te cambia por completo. Así es, cuando Dios entra en la vida de una persona, el cambio es radical y lo podemos ver a través de la historia de muchos hombres y mujeres de Dios, que su vida, a partir del momento en que fueron salvos, en que el Señor les salvó, cambiaron completamente su manera de vivir, muchos hombres y muchas mujeres, porque eso sucede realmente, eso es el Evangelio. El Evangelio trae cambio total a la vida de una persona, porque Así no es es. una religión, es una relación con Dios que nosotros Es entablamos, El Evangelio, establecemos. entonces decimos que el Evangelio es una vivencia, Así es. vivir con Jesús. ¿Y a quién no le gusta vivir con Jesús, caminar con Jesús, levantarse con Jesús, descansar con Jesús, dormir con Jesús? En Él Amén. estamos seguros. Así es, en Él Y estamos ahora tenemos completos. esperanza que si morimos vamos para el cielo. Tenemos una esperanza viva, amén. Así es, amén. La esperanza que nunca termina y no la podemos perder. Bueno, mis queridos amigos, en este momento te invito ahí donde tú estás a que recibas a Cristo. Esta invitación nos dieron a nosotros hace mucho tiempo atrás y al escuchar el mensaje también nos compungimos de corazón, como dice la Escritura, y abrimos nuestro corazón a Jesús. Yo quiero que ores, que hagas la oración de fe por todos nuestros amigos que nos escuchan, Verónica. Claro que sí. Ahí en el lugar donde te encuentras, amigo querido, amiga querida, te invito a que creas en nuestro Señor Jesucristo, a que de todo corazón tú le recibas a Él y le aceptes como tu único Señor, como tu único Salvador. Solamente tienes que cerrar tus ojos allí donde estás y repetir la siguiente oración conmigo. Di de esta manera: Señor Jesús, yo soy pecador. Me arrepiento de todo corazón, Señor, de todos mis pecados. Yo creo en ti, Señor Jesús. Creo que tú eres Dios misericordioso y compasivo y que estás dispuesto a perdonar a todos aquellos que se arrepienten. Por eso hoy entrego mi vida a ti, Señor. Te acepto en mi corazón como mi único Señor, como mi único Salvador, porque yo creo que tú fuiste crucificado, que moriste en la cruz por mis pecados, que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día de entre los muertos y subiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Así es, si tú has hecho esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Claro que sí, la palabra de Dios dice que hay más gozo en los Así cielos por un es. pecador que se arrepiente que por todos los justos que no necesitan arrepentimiento. Así que Así hay es. gozo en los cielos en Gozo este en los momento. cielos, gozo, porque se respira aquí en el programa. Amén, así es, gozo y alegría en los que nosotros queremos transmitir para todos ustedes, para que ustedes sientan ese amor, esa paz, esa alegría, ese gozo que el Señor nos da a nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos compartir con todos ustedes, y damos gracias también a nuestro Dios por habernos permitido estar en este precioso programa, haber desarrollado la palabra Gracias, de nuestro Dios, gracias, chicos. y poder compartir con ustedes esta gran bendición que es la palabra de nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, Carlita. Y gracias a ustedes por estar aquí en este programa y dar a conocer a mucha gente de la palabra de nuestro Dios. Gracias, amiga Ruth. Muchas gracias por habernos invitado y poder compartir este precioso momento dando a conocer la palabra de Dios. Muy bien, Ecuador, Guayaquil, América Latina, Europa, Asia, Oceanía, el Caribe, Guyana Francesa, a donde quiera que llegue esto. Nos despedimos en esta maravillosa tarde. Pongan todos cara triste, porque no vamos a despedir. Nos vamos a despedir, pero regresamos mañana. Dale sonido de platillo ahí. Con gozo y nos despedimos. ¿Cómo nos despedimos, Verónica? Nos despedimos alabando a nuestro Padre Celestial y dándole toda la gloria por su amor incondicional. Gloria a Dios. Hasta mañana. Nos vemos. ¡Nos vemos! De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue.